Nosotros aquí estamos sentando las bases para construir la primera línea del metro. La primera línea del metro, si logramos licitar a finales del año entrante o a principios del 2015, demorará más o menos 3 años. Entonces, digamos, de aquí a allá, espero que los vendedores ambulantes se hayan convertido en prósperos comerciantes estacionarios. Entonces, pero no sería pertinente en este momento la pregunta. Ahora, la primera parte, obviamente sí. Aquí hablamos del estudio sociopredial, que precisamente ya dados los trazados, la ubicación de estaciones, ya tiene la posibilidad de hacerse. A partir de enero, el ingeniero William tiene ese encargo con la partida que ya lo financia. Pero ese estudio sociopredial va a ser relativamente fácil y el problema va a ser muchísimo más fácil que cualquier avenida de las que tenemos planteado construir. ¿Por qué? En primer lugar, porque todo el trayecto del metro es subterráneo y ahí no tienes que ver con predios, todo. Entonces, en los puntos de estación, las decisiones, con concepto obviamente de la consultoría, pero las decisiones tomadas por el IDU y la alcaldía, minimizaron al máximo la necesidad de compra de predios. No digo que no va a haber compra de predios, pero se minimizó al máximo. Una de las condiciones para el trazado definitivo es precisamente ese. Por ejemplo, pero ahí no lo ven ustedes, cuando se llega a la Ortúa y se pasa a la estación de la Ortúa a San Victorino, son las dos estaciones aquí cerca, se pasa de la Ortúa a Caracas, ¿cierto? Caracas, eso se llama Avenida Primera. Entonces, de esa estación que queda ahí en la Avenida Primera con Caracas, que se llama La Ortúa, se pasa a otra que se llama San Victorino, que está, ¿sí está? Ah, bueno, ahí, que está ahí, que está en la 10ª. Entonces, esa línea verde que va entre La Ortúa y San Victorino, ¿dónde decidimos que pasara? Como un ejemplo, por el Parque Tercer Milenio. ¿Para qué? Pues para no comprar predios. Si ahí hubiera existido un barrio, pues nos hubiera tocado pensar de otra manera. Y las estaciones quedan sobre las avenidas. Y por eso escogimos la 10ª, antes que romper barrios, escogimos la 10ª como la ruta que sigue hacia el norte por ahí. Y entonces las estaciones donde las entradas de las estaciones tal cual vienen diseñadas, van a quedar en las aceras de la 10ª, probablemente, digamos, por ahí se entra en varios sitios, pero van a quedar en las aceras y muy probablemente no tendríamos en la mayor parte de los lugares que comprar predios. En otros no es posible, en otros sí toca. Donde las aceras son muy angostas, no estamos realmente en tramos de avenida, muy probablemente sí toca comprar predios, pero la respuesta es que se minimiza el trazado, el trazado minimiza la compra de predios, lo cual abarata el metro desde ese punto de vista y por otra parte nos lo hace más rápido con su construcción. Hay, digamos, ya unas resoluciones que se han adoptado para hacer más fácil para los propietarios desprenderse de su propiedad y la ley de infraestructura también nos posibilita ingresar a los predios para, en beneficio del proyecto de infraestructura que tienen obviamente un interés general, acceder a los mismos. Eso aplica no solamente para metro, la ley de infraestructura nos abre posibilidades importantes para los proyectos que vamos a hacer con cupo y valorización, porque parte de las limitaciones que encontró el Gobierno Nacional en la ejecución de proyectos de infraestructura en vías nacionales fue justamente el poder ejercer soberanía en predios para completar las obras. Allí hay unos mecanismos que inclusive tienen una reglamentación que está en este momento trabajando Catastro Distrital con
el IGAC para facilitar los procesos de adquisición predial. Queremos creer, y en eso estamos trabajando, que estos mecanismos van a ser mucho más fácil y rápido, y adicionalmente con los costos de mercado accesibles los predios para las obras que vamos a ejecutar en el 2014 y 15. Este estudio se hizo con el Banco Mundial, el tema del subsidio, y se miraron varias posibilidades dependiendo de la calificación del SISBEN. Nosotros escogimos la máxima. De acuerdo al estudio Banco Mundial, que es el nivel 4, del nivel 4 hacia abajo. Según el estudio del Banco Mundial, esto beneficiaría cerca de 761,000 personas diariamente. Y el costo durante un año para el presupuesto, porque se financia de presupuesto, sería de 138,000 millones de pesos, que quedó en la partida de sostenimiento financiero aprobada por el Consejo últimamente. Es por un año. Aquí vamos a mostrar la capacidad que tiene el subsidio, no solamente en Bogotá, sino para el país, que tiene enormes problemas de financiamiento y equilibrio financiero en todos sus sistemas de transporte público masivo. Tratando, el gobierno estuvo el gobierno nacional, que es miembro de la Junta Directiva del Transmilenio a través de viceministro de Transporte y de un delegado de Planeación Nacional, estuvieron en las discusiones mirando los componentes del subsidio. Para ellos es importante la prueba en Bogotá del subsidio de transporte a población pobre, que hace mucho no se presenta en Colombia, para ver si se puede trasladar a sistemas de transporte que en este momento están literalmente quebrados. Entonces nos vale, de acuerdo al Banco Mundial, 138,000 millones de pesos año. Buscamos en el año 2014, fuera del efecto de superación de segregación social, vinculación de la población de bajos recursos a la movilidad de la ciudad, buscamos que, dado que solo se puede volver efectivo en los buses azules y rojos, SITP, buscamos que el déficit operacional del SITP, sus costos de implementación, se reduzcan muchísimo más rápidamente de lo que hasta ahora está planificado, de tal manera que el presupuesto público que gasta por un lado en la población pobre, deje de gastar en los propietarios privados de las zonas SITP, como hasta ahora viene haciendo, con recursos públicos. Bueno, va a haber una reglamentación, porque ¿esto cómo opera? Esto opera trasladando la base de datos SISBEN 4 hacia abajo, que tiene planeación distrital, con los recaudadores, que será uno finalmente, para que en esa base se crucen las bases de datos. Entonces, cuando una persona llegue, coge su tarjeta personalizada presentando su cédula, y al usar la tarjeta personalizada en los torniquetes, automáticamente se descuenta de su pasaje el subsidio, si está en la base de datos SISBEN 4. Se va a establecer un sistema en la reglamentación de multas fuertes, fortísimas, y pérdida del beneficio del subsidio de por vida si la persona que es beneficiaria vende su tarjeta personalizada a otra persona por dinero que no esté beneficiada del subsidio. Esto con el fin de lograr que el dinero público se focalice realmente en la población que la necesita. Habrá otras reglamentaciones más concretas, pero digamos, esta es la manera como operaría. El subsidio va automáticamente y queda en la base de datos y se aplica en las tarjetas cuando se pasa el torniquete.
o la cajetilla de los buses azules. Los buses rojos hacen parte del SITP. El metro hará parte del SITP, los tranvías, ojalá los tengamos, digamos, el SITP es el sistema que se paga con tarjeta, que tendrá que ser una. En este momento las dos tarjetas que están vigentes, no por culpa nuestra, ya están integradas en un 75% del sistema SITP. Falta solo el 25%. Es decir, ya cualquier usuario puede usar indistintamente las tarjetas en el 75% del sistema. Y el subsidio, que aquí se reglamenta, creado en el presupuesto distrital, opera en el SITP total, operará para el metro, operará para los buses rojos, operará para los buses azules, todo en el componente integrado. El subsidio es 40% de la tarifa. Entonces, si la tarifa está en 1.400, el subsidio se coloca sobre la hora pico del sistema troncal. Y a eso le aplicas un 40% y baja. Si la tarifa aumenta, pues el 40% de esa tarifa y baja. Y se hace automáticamente al pasar. Durante 21 viajes al mes. ¿Sí es así? Sí. 21 viajes al mes. Que es una limitante que se puso porque vamos a mirar hasta febrero comportamientos matemáticos. Porque cada vez va más buses azules, y nosotros tenemos que ir midiendo. Por eso se hizo gradual la implementación del SITP, porque tenemos la oportunidad de ir midiendo semana tras semana cómo va la implementación y cómo se comporta financieramente. Nuestro objetivo es reducir el déficit operacional que fue estipulado en más de 700.000 millones de pesos como costo de implementación en el año 2010. Y para nosotros, que son transferencias a las empresas zonales y que nosotros queremos disminuir lo más rápidamente posible. Un instrumento de eso es el subsidio. El decreto efectivamente actualiza una línea base que en 2009 ya se había levantado. Los precios de referencia de la primera línea están en un porcentaje muy alto, capturados desde 2009 en una zona de influencia a 1.5 kilómetros de la línea que en 2009 se anunció. En este momento lo que se está ordenando con el decreto es que Catastro actualice los sitios donde se modificó el trazado, que es el tramo 2, y la prolongación de la 100 a la 127. Es decir, que la captura de valor en este momento sigue siendo un mecanismo que facilita la financiación del proyecto y está también recogiendo lo que desde 2009 se había incorporado. ¿Por qué se anuncia en este momento? Porque parte, digamos, del proceso de diseño incluía ajustar la línea y adoptar efectivamente ese trazado definitivo y la localización en detalle de las estaciones, que es justamente lo que hacemos ahora. Una estación valoriza el entorno, pero es una obra pública, la pagamos literalmente todos los colombianos y todos los bogotanos vía presupuestos. Entonces la estación va a valorizar los predios alrededor en el campo que ha designado el IDU. Nosotros podríamos, si fuese la vieja usanza del distrito, dejar que esa valorización quedara en los privados. Y lo que ocurriría sería que muchas de estas personas no son de alta capacidad de pago porque atraviesa fundamentalmente estrato 3 y 2, pues llegarían grandes empresarios, constructores y les comprarían barato y después venderían caro y se quedarían con el plus valor. Este decreto tiene el objetivo de que eso no sea tan así, sino que si se congela un precio base, la estación va a valorizar, pero gracias al POD y esta política, el plus valor pasa al distrito y va a ayudarnos a financiar el metro, vía plusvalías o otro mecanismo, pero fundamentalmente vía plusvalías, porque la construcción alrededor de cada una de estas estaciones, ahí van a ser edificios, donde no los hay hoy.
va a tener una reactivación muy importante desde el punto de vista, estas son las nuevas centralidades. Cuando alguien por ahí nos criticaba de que el POT no traía las centralidades diferentes al centro de Bogotá, aquí es donde aparecen y sobre todo donde se cruzan las estaciones de metro con otras troncales de otros modos de transporte. Son las nuevas centralidades. Los constructores van a aprovechar la afluencia de pasajeros a las estaciones, que hoy no existen, para construir ahí centros comerciales, edificios, oficinas, etcétera, con una mayor valorización de precios y de terrenos, y entonces estas medidas tratan es de que ese plusvalor vaya, se distribuya, pero vaya fundamentalmente al distrito para financiar el metro. Nosotros vamos subterráneos, es decir, los climas, ojalá fuera superficiario, así serán los tranvías no necesitan aire acondicionado, pero todo el sistema subterráneo per se lo necesita, porque o sea, tiene que tenerlo. Pero tú hablas de los tiempos, entonces en septiembre debe terminar todos los estudios, todos. Con el gobierno nacional que debe, hacia el mes de abril hemos pensado con el Ministerio de Hacienda reunir el COMPES, que es la forma como ellos financian, digamos, con recursos nacionales el componente de transporte en Bogotá, con datos ya muy cercanos a valores, estructuración financiera, etcétera. El gobierno entonces determina la parte y los flujos de dinero y nosotros hacemos lo mismo, nosotros ya aprobamos eso a través del cupo de endeudamiento. Y estaríamos listos, por tanto, si tenemos todos los estudios, a iniciar un proceso de licitación para construir. Procesos de licitación están reglados por la ley. Este será complejo, digamos, yo le había pedido a la Procuraduría, a propósito, un acompañamiento para que fuese lo más transparente posible para la sociedad, no sé qué irá a pasar, pero bueno, digamos, tiene que haber la máxima transparencia posible, será una licitación internacional, y X empresa constructora de metros en el mundo ganará la mejor, esperemos, la más sabia decisión allí, y esta empresa tendrá entonces todos estos estudios, ajustará algunos diseños, traerá maquinaria, y eso dura un tiempo, ¿cierto? Porque no es maquinaria que se encuentra ni siquiera, las tuneladoras hay que hacerlas. Ni siquiera es coger una que haya por allí, en general hay que construir tuneladoras específicas de acuerdo al diseño. Bogotá ya tiene un experimento, la tuneladora está enterrada todavía, porque un juez determinó frenar la construcción del interceptor Canoas, y entonces hay un pleito judicial entre dos empresas y ahí está la tuneladora, pero ya tenemos una experiencia de que sí se puede, ya hicimos un túnel de metro literalmente, solo que iba a ir las aguas servidas de la ciudad de Bogotá. Entonces, aquí tienen que construir una tuneladora, se hizo la primera conferencia en el Salón Huitaca, internacional, para mostrarle a la prensa y a la opinión pública en qué consiste ese tipo de maquinarias, etcétera. Se vieron varios modelos, esta es de tipo submarino, porque es altamente probable que haya agua. La tuneladora va entre el agua abajo. Esas explicaciones ya se dieron por expertos internacionales, que fueron recogidas en la primera conferencia. Vamos a realizar ahora con el gobierno nacional la segunda conferencia internacional, más adelante, que estaría en manos del IDU, para ir explicando bien los detalles de estas tecnologías. ¿Cuánto tiempo harán la maquinaria, la traerán? Se calcula 1 año. Y empezarán los huecos.
¿Cuánto tiempo durará el hueco? Eso va por tramos, pues por eso está dividido en tramos. Empieza desde el Tintal. ¿Cuánto es que está establecido la...? De 6 a 7 kilómetros para una tuneladora, más o menos 4 tuneladoras. Son 4 tuneladoras al mismo tiempo, es la idea, y una tuneladora haría 7 kilómetros, y 7 kilómetros ¿en cuánto tiempo? Digamos que los mejores rendimientos que se han obtenido con máquinas en España llegaron a tener entre 350 y 400 metros de perforación por mes. Con el material que en este momento el diseño de túneles nos está arrojando, podríamos estar, y esa es una cifra que en este momento es indicativa, entre 100 y 150, 180 metros lineales de rendimiento de excavación por mes. Entonces, 7 kilómetros dividido en 180 metros por mes, más o menos. Eso nos da de 4 o 5 años. ¿Sí? 7.000 entre 180. En tiempo significaría más o menos 2020. Estaremos un poquito más viejos. Si no iniciamos ahora, nunca tendremos metro. Obviamente, la complejidad de este proceso está afectado por las circunstancias que vive la ciudad. ¿Sí? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Ese es el problema de la inestabilidad política. Que estos son procesos complejos de licitación, de tecnologías, de estudios, que la inestabilidad política puede afectar. Nosotros queremos, y por eso firmamos a la pregunta que hicieron por allá, ¿por qué firmaron el decreto? Pues para darle estabilidad al proceso de construcción del metro, es para eso, que no pueda ser afectado, ojalá, por decisiones de otro tipo político que podrían afectarnos la ilusión bogotana de tener un metro en la ciudad. Colega, no, muchas gracias. El señor alcalde tiene otra reunión, por favor. Por favor. No, reversa siempre puede haber en cualquier decisión. No, esto es dinero público, o sea, llegar a estos puntos es dinero que hemos invertido. 55.000 millones de pesos ya están invertidos para lograr estos productos. Obviamente trabajo de ingenieros españoles, de ingenieros colombianos. Reversarlo sería botar el dinero en la caneca de la basura. Vamos a